Hola, ¿y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca de Jacob y su encuentro con Dios, porque era Dios, era Jesús, y cómo fue que Dios le cambió el nombre. Y habíamos intentado analizar los tres aspectos que tenemos que ver en todos los relatos de la Biblia. Y era la historia en sí, que era la historia de Jacob y cómo es que él se sentía culpable por su pecado y cómo nosotros también tendríamos que aprender acerca de eso y sentirnos también mal por las cosas que hacemos y entender que no merecemos nada y que Dios tiene mucha misericordia con nosotros y bueno, todo lo que habíamos tocado en el tema anterior. Y también la perspectiva de las cosas que hace Satanás y cómo es que él intenta manipular. En ese entonces lo que Satanás estaba intentando era destruir el linaje que podía dar al Mesías o al Mesías antes de nacer. Y él estaba pensando, y estaba pensando bien, que Jacob era el que debía de proseguir con ese linaje. Entonces, si lo mataba o si se encargaba de él haciendo que pecara, pues problema resuelto. Y el tercer punto era la parte simbólica, la representación, lo que simboliza y cómo se va formando ese diccionario de símbolos que después en Apocalipsis o en libros que sean simbólicos, porque no solo el Apocalipsis está que sea simbólico. Daniel, una parte simbólica, Zacarías, una parte simbólica, Jeremías, una parte simbólica, en fin, Salmos tiene muchas partes simbólicas. Entonces, para poder entender esas partes es necesario hacerse ese diccionario. Y en el caso de Jacob, él representa al pueblo de Israel. O sea, como es él, es el pueblo de Israel. Por eso Dios le puso ese nombre. Por eso fue el papá de todos los israelitas. Y también de todos los israelitas añadidos, como nosotros los cristianos, que no somos judíos, pero fuimos añadidos ahí. Entonces, él, digamos que nos representa. ¿En qué sentido? En que no somos buenos. No somos así como que los mejores y los más óptimos, como que tengamos el check y la estrellita en la frente, como que tenía Abraham o que tenía Enoch o que tenía Noé. Pues no, la verdad, somos bien de meter la pata y de hacer las cosas bien mal, aunque sabemos que están mal, las hacemos. Y más o menos es lo que le pasó a Jacob, pero él pues se arrepintió y pidió misericordia. Entonces, continuamos con la historia y ahora nos falta el encuentro de Jacob con Esaú. Y a ver, Esaú no traía ninguna buena intención. Esaú no iba con el pensamiento de ahí está mi hermano, ¿cómo lo quiero? O sea, Esaú traía a todos esos hombres de guerra porque literal se iba a chingar, se iba a fregar, lo iba a eliminar a Jacob. Ese era su plan y él lo iba a hacer pues por codicia, porque Esaú era una persona que, o sea, no voy a decir que no era muy cristiano y que no era bueno, pero tenía muchos defectos de carácter, forjados por la malcrianza que le dio Isaac y ayudados por su naturaleza que ya era de ese tipo, guerrera, peleona, ambiciosa, etcétera. Entonces él quería llegar y volarse a Jacob porque Jacob, uno, debía de recibir parte de la herencia, que ya Esaú tenía contemplado que le tocaba todo a él, porque Jacob se había perdido durante años y se había desaparecido del mapa. Y dos, le tocaba una mayor porción de esa herencia porque él había recibido la bendición de la primogenitura, aunque se la haya robado o se la haya comprado por un plato de lentejas, aún así era de él. Entonces, sí, pues Esaú no quería perder su plata, por así decirlo. Pero Dios no solo le tocó el corazón, sino que incluso podríamos pensar que le habló, no lo dice en la Biblia, pero podríamos pensar que le habló, o sea, intervino de alguna forma para enternecer su corazón. Y cuando se topó con Jacob, y yo quiero que ustedes imaginen cómo estuvo la terapia. Es más, vamos a leerla y ustedes más o menos se van a hacer una idea. En el capítulo 33 dice. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos sirvientas, y puso las sirvientas y sus niños delante, luego a Lea y sus hijos después, y a Raquel y a José de últimos. Ahí estamos detectando algo bastante malo. ¿Por qué? Porque puso a los que menos le importaban de frente para que recibieran el golpe, y a los que más le importaban hasta el fondo para que estuvieran más protegidos. Ya vemos que el ambiente familiar no era muy sano, pero bueno, continuamos.
Y dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. O sea, él, aunque Dios ya le había dado su bendición, aunque Dios le había dado su protección, aunque él había literalmente hablado, estado luchando con Dios y él mismo lo bendijo, aún así él seguía actuando de una forma sabia y eso es un consejo que nos queda a nosotros. O sea, Dios te puede dar muchas promesas, pero usted intenta hacer las cosas de la mejor manera y sea inteligente y sabio, porque aunque existan esas promesas, si usted no lo hace de esa forma, las cosas no pueden salir muy bien. O sea, Dios hace el 99%, pero usted tiene que dar ese 1% para que las cosas salgan bien. Si usted no da ese 1%, Dios no va a poder poner el 99% que él quiere. Entonces, dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces, yo quiero que ustedes imaginen el cuadro. Esaú llega y ve a su hermano caminando y arrodillándose 7 veces. El hermano ya estaba viejo, estaba cansado, probablemente por el estilo de vida que había llevado, se había envejecido mucho y ellos eran gemelos, o por lo menos nacieron al mismo tiempo. Entonces, aunque tuvieran algunas diferencias, como que Saúl era más velludo y era pelirrojo, aún así, y pues se tenía que parecer bastante. Ahora imagínense a Jacob más desgastado, más avejentado, más cansado. Después de haber peleado con Dios, estaba todo dolido y aparte estaba cojo porque el tendón se le había desprendido. Dios se lo había desprendido del muslo. Todo dolorido y golpeado, sucio, quién sabe cómo estaba. Hincándose ahí más o menos a como podía, porque se venía al suelo por la vejez y aparte también por los golpes de la vida. Esaú cuando vio esa escena, Dios lo enterneció, hizo que viera a su hermano y no a un enemigo. Y adicional a todos los regalos que le había mandado antes, Esaú entendía que Jacob no venía por la herencia. A Jacob realmente no le importaba, él conocía a su hermano, a él no le importaba esa parte de la herencia, le importaba la herencia espiritual, la bendición espiritual, pero la parte económica realmente a él no le importaba, Esaú lo conocía, entonces tuvo un cambio de perspectiva y entendió que estaba dañando su propia sangre. Entonces, digamos que Dios de esa forma lo tocó. Es una forma de decirlo, lo tocó. Y entonces dice en el versículo 6, y luego vinieron las siervas, ellas y los niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus hijos y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron, y ya empezaron a hablar Jacob y Esaú, que Esaú le decía, no, no, quédate con los regalos, y Jacob le dijo, no, hombre, mira todo lo que Dios me ha dado, déjate eso, es un regalo, y bueno, al final se lo dejó, y se fueron cada uno por su lado, y ya, se fueron en paz. Y así se le arregló la vida y cualquier historia normal del Génesis habría terminado ahí y habrían contado cómo es que los hijos de de Jacob, perdón, hicieron cosas. Pero la historia de Jacob no termina ahí. La historia de Jacob continúa mostrando todos los problemas que se le vinieron por sus malas decisiones, aunque Dios lo estaba protegiendo y bendiciendo. Y dice en el capítulo 34, y esto es algo que sí me choca, me toca. Primero lo vamos a leer y luego lo comentamos. Y dice, salió Dina, la hija de Lea, o sea, una de las hijas de Jacob, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Haremos un toque. ¿Por qué Dina? O sea, Jacob había llegado a un país extraño, una de las tantas naciones que habían repartidas en esa tierra, con todo su ganado y gente para poder apacentar, y se había quedado cerca de una ciudad. Bueno, hasta ahí relativamente bien. No debió haberlo hecho, pero relativamente bien. Y entonces Dina, que era una muchachita probablemente joven, vio la ciudad y dijo, qué chiva, vamos a ir a pegarnos la fiesta. En sí, eso es lo que está diciendo. Fue a ir a ver a las hijas del país, o sea, fue a ir a encontrar amigas. Y se metió en la ciudad, nadie la tiene mandándola a esa ciudad, pero se fue a meter a la ciudad a buscar aventuras. Y le salió una aventura bastante mala. Y a mí me choca esta historia porque
Tal vez sea por, no sé, el contexto, porque soy latino, porque tengo hermanas y primas, o no sé, yo no sé, pero a mí cuando me tocan esta clase de temas, cuando le pasa algo a una muchacha o a una mujer, a mí me choca muchísimo. Normalmente no me gusta oír esas historias, pero pues es la Biblia. Entonces, pues hay que aprender de la lección. Pero esta historia me choca, pero me choca durísimo y no sé si a ustedes les pasa porque mi yo no cristiano, porque hay que ser justos en la vida, todos tenemos ese yo anterior y viejo que se supone que debería estar muerto, pero ahí sigue el bobo ese dando vueltas y piletas. Y a mí esta historia de verdad me hace pensar que yo probablemente habría hecho lo mismo que los hijos de Jacob, o sea, yo me siento muy culpable y muy mal, pero no manches, cuesta un montón ser buena gente. Pero continuemos leyendo, dice. Entonces, en el versículo 2 y la vio Siquem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. A ver, no dice que lo haya hecho por la fuerza, porque no lo dice realmente. Perfectamente pudo haber sido que ella estaba muy borracha, perfectamente, lo cual sigue siendo igual de malo, pero pudo haber pasado muchas cosas, pudo haberla enamorado, pudo haber, en fin, el punto es que la deshonró en la cultura de ese entonces, eso pasaba si no estaban casados, si pasaba cualquier cosa, ya, deshonrada. Y eso fue lo que le pasó, sea que haya sido a la mala o sea que haya sido no tan a la mala, pero el punto es que le pasó eso a la pobre Dina. Y dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. O sea, en pocas palabras, sea lo que sea que haya pasado entre ellos dos, el tipo intentó enamorarla después. Y le empezó a hablar suavecito, y que cariñito, y que con amor, y bla, bla, bla. Y probablemente Dina también ahí medio bla, 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 y medio encariñada. No sabemos. Realmente no sabemos si ella estaba medio encariñada con el tipo o no. El punto es que el hombre se había enamorado y era el príncipe de esa región. Y habló Siquén a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija. A ver, repito, la Biblia no lo dice, porque en esa época enamorar a una muchachita antes del matrimonio y estar con ella, aunque fuese todo consentido y, 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 y todo por buena fe, por así decirlo, como lo harían actualmente la mayoría de las personas, que no está bien, no es de Dios, pero lo hacen, en ese entonces era mancillar y era deshonrar a una mujer. O sea, no estaba bien hecho. Debía de casarse y luego ya ahí sí, ya lo que debe pasar, pero antes de eso no. Entonces pudo haber pasado que él hiciera algo malo, así violento, o pudo haber pasado que simplemente fuera un tramador de primera y que intentara llevársela entre las patas. No sé si me entienden los tiqueñismos de mi país que estoy utilizando al hablar, pero el punto es que era un engañador. Perfectamente pudo haber pasado así. El tema es que él intentó ganársela de esa manera, pero para Jacob, a su perspectiva, a su mente, haya sido de la forma que haya sido, la deshonró y estaba mal. Y en cualquier otro contexto deberían de haberle volado la jupa y haber tenido guerra, pero obviamente no era nada inteligente y un cristiano no anda haciendo guerra. Y ahí es donde me choca. Ustedes me dirán, es que no está bien porque Dios enseña que no hay que tener guerra, pero ahí es cuando uno se le sale el viejo hombre y ahí yo no sé, yo a ese muchacho no me habría caído nada bien, sinceramente. Pero dice, continúa diciendo en el versículo 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo de Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparetad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella,
Halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío muchas dotes y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Hagamos una pausa ahí y analicémoslo. Entonces, hay que verlo desde las tres perspectivas. Perspectiva número uno, como moraleja, uno no tiene que andar yendo a lugares donde Dios no lo manda. Si usted anda buscando calle y anda buscando diversión y anda buscando fiesta y anda buscando cosas donde no está Dios, o sea, si usted no anda buscando la iglesia, sino que anda buscando afuera cosas que no debe, pues le van a pasar cosas malas, es así de simple. O sea, si no estás viviendo como Dios quiere, pues Dios no te puede proteger. Y eso fue lo que le pasó a Dina. Nadie la tiene yendo ahí. Ella no tenía que estar haciendo nada ahí. Para eso tenía su gente, para eso tenía sus amigas en su pueblo, para eso tenía probablemente otras hermanas. Nadie la tenía yendo ahí. Ella fue porque quería pegarse la fiesta. Y lo segundo es la perspectiva desde el plan de Satanás. ¿Por qué Jacob se fue a esa ciudad? ¿Por qué se acercó ahí? ¿Por qué no se quedó en zonas del desierto, aisladas, donde no lo iban a joder y donde no había naciones? No es que no había, claro que había. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí podía negociar. Entonces podía aumentar su riqueza. Era más fácil comerciar. Entonces, y aparte también era más seguro porque costaba más que maleantes o ya no dije nada, asaltantes fueran a atacar cerca de la ciudad. Entonces tenía sus beneficios estar en la ciudad, pero eran todos beneficios mundanos o por miedo y desconfianza de que Dios lo protegiera, cosa que Dios ya le había demostrado que él lo iba a proteger. Entonces no tenía por qué tener ese miedo. Entonces Satanás lo había influenciado para que se acercara ahí, igual que lo hizo en su tiempo con Lot. Y vean cómo le fue a Lot. Entonces, el primer plan de Satanás era ese porque quería corromperlos. ¿Y cuál era el plan de Satanás? Plan de Satanás era muy simple. Él sabía que ya no podía hacer nada con Jacob. Dios ya lo había bendecido, le había dado otro nombre, había pasado un montón de desgracias y el hombre no caía. Entonces costaba mucho que lo fuera a ser un pecador. Pero la cosa es que ninguno de los hijos de Jacob era el Mesías. Satanás lo sabía porque él sabe cuándo iban a ser el Mesías. O sea, él conoce a Jesús y sabe que cuando nace Jesús, él se iba a dar cuenta. Entonces sabe que ninguno de los hijos de Jacob es el Mesías. Así que ellos, alguno de ellos tenía que tener el linaje para que naciera Jesús. Si él lograba hacer que todos los hijos de Jacob pecaran y que fueran corruptos y perversos y malos, o se murieran, una de dos, entonces, problema resuelto, se acababa el pleito y ya no iban a ser el Mesías. Ese era su pensamiento, ese era su plan. El tema es que por eso fue que influenció para que llegaran ahí. Ya su ataque no era directamente contra Jacob. O sea, sí, porque le cae mal Jacob, como todo cristiano, pero su búsqueda era contra los hijos de Jacob. Y por eso fue que permitió o instigó a que pasara este evento. Y como Diana no andaba en cosas de Dios, Dios no la pudo proteger. Esa es la cosa. Entonces, Satanás, digamos que tuvo la oportunidad para poder influenciar a la familia de Jacob para, para que ellos pecaran. Y vaya que pecaron, pecaron con ganas. Y lo peor de todo, este tipo de pecado es de los peores, porque es un pecado de venganza o retribución en el que uno se siente valentonado, se siente valiente porque cree que tiene la razón y que es algo justo. Y es el peor de todos, porque uno cree que entonces tiene derecho a hacer ese pecado, pero no es así. La razón, la Biblia dice que la venganza es de Dios. Entonces lo que debieron haber hecho es confiar en que Dios se iba a encargar de ellos y dejarlo así. Y eso es lo que a mí me choca. Ustedes no saben lo que a mí me choca, tal vez por la sangre latina o no sé, pero a mí me choca un montón. Si le hicieran algo a mi hermano, le hicieran algo a mi familia, pues cuesta, usted se tiene que morder el labio y se tiene que morder la mano para no moverla y hay que estar muy bien con Dios porque te sale sangre de los ojos. O sea, no sé si a ustedes les pasa, no sé, ya les dije sangre latina, pero la cosa es que entiendo a los dos hijos, pero también entiendo que fue pecado y que no hay que hacer eso. Ese no es el pensamiento correcto cristiano. Hay que destruir eso y cambiar esa forma de pensamiento por una en la que usted le entrega eso a Dios y Dios se encargará. Es problema de Dios, usted no tiene vela en ese entierro.
Entonces dice, y Satanás también quería corromperlos, haciendo que se mezclaran con ese pueblo porque así iba a ser más fácil que pecaran y que terminaran adorando dioses paganos. Pero entonces sigue diciendo, en el versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto habían mancillado a Dina su hermana, y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos porque entre nosotros es abominación. No estaban mintiendo, era cierto. Ellos debían de aceptar a Dios, aceptar el credo de Dios, hacerse parte del pueblo de Israel y entonces podrían relacionarse con ellos. O sea, la Biblia siempre ha sido muy clara. El que quiera pertenecer al pueblo de Israel tiene puerta abierta para hacerlo, pero tenía que cumplir ciertas reglas y abandonar sus creencias ocultos y empezar a seguir a Dios. Ejemplo de eso tenemos a la moabita Ruth, que en línea es una ancestra del Mesías que fue Jesús. Entonces, no es que Dios los descarta, están las puertas abiertas, pero tiene que pasar por esas condiciones. No es simplemente circuncidarse y ya, pero ellos les estaban diciendo eso porque querían que aceptaran la circuncisión y de hecho lo hicieron. Y nos vamos a brincar eso porque es más hablada que otra cosa, pero se los resumo. Y la cosa es que querían que ellos se circuncidaran para poder atacarlos cuando todos los hombres estuviesen circuncidados y débiles. O sea, era un plan perverso, pero de miedo. Lo que estaban haciendo era utilizar una promesa, un pacto, una señal del cielo dada por Dios a Abraham para poder matar a todas esas personas como venganza. O sea, fue un engaño utilizando la palabra de Dios. En pocas palabras, usaron el nombre de Dios para poder hacer su venganza. Rompieron todos los mandamientos en línea. Usaron el nombre de Dios en vano, mintieron, porque mentir no solamente es decir algo falso, sino también decir algo de forma engañosa. Por ejemplo, la serpiente en el Génesis no dijo una sola mentira, todo lo que dijo era cierto, pero lo dijo de una forma engañosa y mentirosa, para que usted pensara otra cosa, para desviar el pensamiento a uno en el que Satanás quería. Eso fue lo que hicieron ellos. No le estaban diciendo una mentira, ellos podían hacerse israelitas y hacerse la circuncisión y de verdad relacionarse con ellos y hasta, y si era el caso, pues quedarse con Diana, el muchacho ese. Pero tenía que hacerse el proceso correcto, tenían que realmente querer pertenecer a esa religión y a ese credo, pero no lo estaban haciendo así, simplemente estaban haciendo un ritual como tantos otros que ellos tienen de mutilarse el cuerpo. Así lo vieron, por eso es que todos aceptaron. Y la cosa es que al tercer día llegaron los dos hermanos con todos los hombres que habían del pueblo de Israel, siervos, esclavos y demás que ellos tenían, y se chingaron a todo el mundo. Pero es que no solamente se chingaron a todo el mundo, no solamente los mataron, sino que más adelante, cuando se habla acerca de lo que hicieron ellos, dijeron en el versículo 28, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, oigan esto, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa, o sea, mataron a todos los hombres. Hombres significa de 11 años para arriba, todo lo que fuera hombre que pudiera ser circuncidado, o sea, de 11 años para arriba, todo el hombre que pudiera ir a guerra, por así decirlo, que en ese entonces se iba a guerra bastante joven, a todos ellos se los volaron. Mataron un montón, lo que nosotros entendemos como niños. En esa época ya eran hombres, pero para nosotros ahora son niños. Y aparte se llevaron a todas las mujeres y a todos los niños que ya no eran considerados hombres, o sea, tipo 8 años, 7 años y todas las niñas, y se las llevaron y las hicieron obligadas parte del pueblo de Dios. Y ahí es donde está el peor punto. Lo que movía a esos dos tipos, a Simeón y a Leví, no solamente era, entre comillas, hacer el bien por su hermana y hacer justicia. Porque si quisieran hacerle justicia, habrían cortado la cabeza del muchacho que le hizo eso y habría quedado ahí. Pero ellos se vengaron de
toda la ciudad que no tenía vela en ese entierro no habían hecho nada malo. De todos los niños y niñas y adultos y abuelitos y abuelitas y personas que habían en esa ciudad, a todos los mataron, se comportaron de la forma más salvaje y criminal. Personas que no habían tenido la culpa de lo que había sucedido. Entonces, ¿qué era lo que los movía? La avaricia. Era la codicia lo que los estaba moviendo. Y lo peor, Satanás logró puntos gracias a eso. ¿Por qué? Porque todas esas personas que ellos llevaron cautivos y convirtieron en esclavos para el pueblo de Israel, terminaron siendo parte del pueblo de Israel con sus culturas, sus tradiciones y sus religiones y formas de ser. Entonces ellos no fue que aceptaron la religión hebrea, sino que se las impusieron. Y cuando usted te impone una religión, mentira que queda algo de eso que usted la acepta. Usted termina todavía manteniendo en su mente la otra religión a la que usted realmente cree. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces lo que hicieron fue meter un caballo de Troya. Metieron a las filas de Israel un caballo de Troya con todas esas mujeres, niños y personas que se apropiaron, y esas personas traían esa cultura y esa religión y poco a poco se fue esparciendo por el pueblo de Israel. Entonces, sin saberlo, estuvieron haciéndole el mejor favor a Satanás, que fue meter pueblo extraño, o sea, mezclar lo que precisamente Satanás quería. Tomen a nuestras mujeres y nosotros tomaremos a las suyas, mezclarlos. Al final terminaron haciéndolo. Siempre terminaron mezclándose por culpa de eso. Entonces, buen consejo es, la venganza es mía, dice el Señor, no hay que tomar venganza nosotros, hay que dejárselo a Dios, aunque se te caliente la sangre latina, aún así hay que hacerlo. Y lo segundo es que usted tiene que analizar muy bien qué es la intención que usted tiene o el propósito que usted tiene cuando actúa. Por ponerles un ejemplo, hay un niño en la calle, usted está de un lado de la acera, hay otro muchacho del otro lado de la acera, el carro va a atropellar al niño, los dos muchachos corren a rescatarlo. Desde afuera todo se ve igual, pero en la mente de el primer muchacho que estaba del otro lado de la acera era, Señor, por favor, ayúdame a rescatar a este niño. En la mente del otro que estaba corriendo era acerca de Dios, era que Dios lo ayude para hacer las cosas bien. Mientras que usted lo que pensaba era, yo puedo hacerlo, yo sí llego. Usted nunca puso a Dios primero. Entonces hay una diferencia en el pensamiento y eso es lo que tenemos que tener siempre presentes. ¿Qué es lo que nos está motivando o impulsando para hacer la cosa que vamos a hacer? Siempre hay que detenerse un instante, pensar y analizar. ¿Lo que estoy haciendo es algo guiado por un pensamiento correcto o guiado por un pensamiento malo? Porque al fin y al cabo lo que cuenta, la intención, o sea, Dios no ve actos, Dios ve intenciones. Suena raro, pero así es. Entonces, el último punto era, ya analizamos la historia acerca de lo que había sucedido y qué podemos aprender de eso, los movimientos de Satanás, pero también tenemos el plan de Dios detrás de escena. ¿Y cuál es? Bueno, muy simple. Dios juega con o sea, Dios no puede, Dios sí puede, pero Dios no quiere controlar a las personas y su libre albedrío. Entonces, Él solo puede mover, si fuera un juego de ajedrez, para que me entiendan, entre Satanás y el diablo, entre Satanás y Dios, perdón, si fuera un juego de ajedrez, Dios solo puede mover las fichas del ajedrez, las piezas del ajedrez, que ahí está usted y estamos todos. Dios solo puede moverlas en la dirección en la que usted se quiere mover. Eso significa que si Dios quiere que usted vaya a la izquierda, la única forma que Él tiene para que usted vaya a la izquierda es dos, que usted quiera ir a la izquierda y entonces Él pueda moverte a la izquierda, o usted no quiere ir a la izquierda y entonces Dios tiene que hacer que su ficha se mueva por muchos caminos incómodos y feos hasta que alcance ese punto a donde Dios lo quiere llevar. Entonces esas son las dos formas. Entonces si usted toma malas decisiones, Dios las intenta reparar y guiar hacia algo bueno, pero no era la primera opción, no era la mejor opción. Eso es lo que pasa. En este caso, Dios pues trajo a todas esas personas y muchos de ellos se terminaron convirtiendo a la religión y entendieron que Jehová era el verdadero Dios. Pero esas son las cartas con las que obligamos al Señor a usar para el plan divino. O sea,
Sé que suena raro ponerlo como si fuera un juego, no es un juego, es algo muy serio, pero es la mejor forma de entenderlo. Es, digamos que una parábola, si lo quieren ver así. Dios no puede obligar a sus piezas de ajedrez a moverse en la dirección que él quiere. Eso no funciona así. Dios puede hacer que el ajedrez sea tan grande o pequeño como él quiera porque es Dios. Y puede poner los obstáculos o los privilegios o las condiciones que él quiera en el camino de las piezas. Pero las piezas van a caminar por donde ellas quieran caminar porque es libre albedrío. Eso es lo que pasa con Jacob, con Leví, con Simeón y con todos los seres humanos. Y tomamos decisiones y algunas de esas decisiones no son las más indicadas y Dios tiene que replantear su jugada, por así decirlo, en base a las decisiones que van tomando sus fichas. Es muy difícil. No hay nadie que podría hacerlo. Gracias a Dios, que Dios es Dios, porque si no, nadie podría hacerlo. Pero la cosa es que tenemos que tomar decisiones siempre considerando el plan de Dios. Esto es bueno, es malo, es lo que Dios quiere o no. Si usted piensa eso antes de actuar y le pide a Dios que lo guíe, siempre va a estar bien, aunque parezca que está mal, pero siempre va a estar bien. Entonces, Diosito me los acompañe. Espero que haya servido de algo y que les haya gustado el video de esta vez y que les haya quedado algo acerca de eso. No vayan a fiestas, no sean como Diana, porque les puede pasar algo malo. Dios quiera que no, pero Diosito me los acompañe mucho y nada. Espero que les vaya bien y feliz sábado. Besitos. Chao.